La idea de OVNI es un proceso y se enmarca en los 90, en la crisis de los 90, que eufemísticamente le llamaban periodo especial. Si yo lo puedo traducir como un periodo especial, sí, porque fue un periodo en que yo me iluminé a mí mismo y con lo que yo quería a mí mismo y lo que yo quería con respecto a la sociedad en que estábamos viviendo. Por lo tanto, nosotros al ver que la vida cubana se estaba desarrollando propiamente en las calles, había una gran performatividad, la gente salía luchando por sus vidas. Yo estaba tallando en madera, era la pincha que estaba haciendo, y también escribiendo poesía. Y aquí en Alamar ya tenía un grupo de personas que estábamos conectados. En este caso Juan Carlos Flores, el poeta que es el que me inicia y es mi maestro en la poesía. Y a partir de ahí nosotros decidimos, bueno, empezar a hacer OVNI Zona Franca. Es parte de una gran generación de productores, de personas que estuvieron pensando en todos los registros de la realidad cubana. Se sustentó en muchas prácticas artísticas. No se sustentó en lo que nosotros llamamos como arte occidental, sino que fuimos a visitar el primer poeta. El primer poeta es el poeta de la tribu, el poeta que hace el espacio coral, que es el brujo, que al mismo tiempo la palabra sana, el gesto de comunicación con la naturaleza. Y nosotros estábamos buscando esa vuelta de esa primera naturaleza, de esa reconexión, de cuando la palabra tenía fuerza todavía. Ese poeta nos dio una percepción no limitante de la experiencia del arte y por lo tanto podíamos ver arte en muchas cosas y el desempeño poético en otras cantidades de cosas inmensas. Veníamos también con el respeto, veníamos también con el amor, era muy importante. Yo cuando te hablo de esto, nosotros injertamos toda la experiencia de la meditación. Eso nos dio una modalidad para movernos en el terreno. Nació como una juntura entre arte y literatura. Arte, plástica, literatura, y eso nos llevó a percibir las cosas de otra manera, porque no eres solo literato o eres solo las artes plásticas, sino que tienes una práctica inclusiva. También estaba el movimiento de hip hop en ese tiempo. ¿Para qué sirve el arte? Nos preguntábamos eso en la zona y eso galvanizó, instrumentalizó todo nuestro sentido del arte. Esa pregunta sencilla, porque nos preguntábamos cosas sencillas. El arte no era solamente para sublimar tu sentido o narcotizarte la mente. Sabíamos que la nación estaba enferma, con una patología determinada, con un padecimiento determinado. Y hablamos del caudillismo, hablamos de lo que puede introducir el comunismo en las mentes de nosotros. Eso para mí es patológico ya, así pensamos mucho los cubanos. Por lo tanto, el arte debería ser no solo algo que levantara al ciudadano, sino que restaurara nuestra condición de ciudadanía. Y empieza por un proceso interior. Es decir, el arte de nosotros iba al proceso interior, porque se involucraba con la meditación, se involucraba con el taoísmo y con todas las técnicas psicofísicas del teatro. Nos dieron una cantidad de cosas para prepararnos a la hora de la represión con el régimen, ¿no? Porque tú pones el cuerpo en última instancia, el cuerpo es lo único que tienes en un espacio tan represivo como este, donde ya te tapan la boca, al gritar ya es muy agresivo. Por lo tanto, el gobierno, la agresión, la calle es de los revolucionarios. El gobierno tenía esas frases lapidarias en todos los lugares. La calle de los revolucionarios. Por lo tanto, la calle estaba vedada. Había que transformar esas palabras, darle nuevo sentido. Por lo tanto, había que hacer una reforma en el lenguaje de nosotros, no el lenguaje nacional, el lenguaje de nosotros. La palabra contrarrevolucionario no tenía sentido para nosotros. Y si quitamos una cantidad de contenidos, ¿por qué? Porque esos son los contenidos que configuran nuestra mentalidad. Nos convertimos en vegetarianos, cambiando el pH. Es decir, la modificación de nosotros no fue solamente, fue el cuerpo adentro, porque el miedo no se instaura aquí, el miedo se instaura en todas partes, en cada célula de tu cuerpo, en lo que tú comes. Además, la manera en que a nosotros nos dosifican los alimentos es una estructuración configuradora de pérdida de la libertad. ¿Me entendiste? Eso. Todo eso, nosotros miramos todo eso, mi hermano, y entramos. Duramos bastante tiempo. Es impresionante porque siempre me pregunto cuánto puede durar un activista en un nivel tan extremo como Ferrer, como Luisma, como Oisobbo. Un activista a ese nivel no dura mucho. El poema me enseñó a cómo poner una palabra detrás de la otra, pero también cómo poner una acción detrás de la otra, cómo
tener un verso punch que sea potente, pero cómo tener una acción punch que dé con la realidad y que transforme el espacio social. En eso sí creo que el arte sí es transformador. En una conexión más vasta, opera en nosotros como ciudadanos. El arte está en nosotros, la metáfora. No dejamos de hablar en forma de metáfora. Cualquier cosa que hagamos, no sé, la ola va contra el mar. Estamos hablando a nivel metafórico. Entonces hay una distancia entre la palabra y lo que tú dices, lo que tú nombras y lo que tú quieres. Es que el artista puede decir cosas que no puede decir el político, que no puede decir nadie, ¿me entiendes? Ha creado una burbuja donde el artista puede experimentar ideas más allá. Nosotros veníamos de la vanguardia, pero una cosa es los libros y otra cosa es cuando tú te conviertes en practicante. Cómo ver los límites entre la vida y el arte. En nuestro caso era para despertar, para involucrar, para transformar. Esa otra tendencia fue la que marcó nuestra experiencia, es decir, correr los límites. Fueron transformaciones personales. Yo empecé transformándome, componiéndome un gabán, caminando de espalda, generando una serie de performatividades en el espacio público. A mí la poesía lo que me enseñó a ser ciudadano, para que tú veas qué contradicción. Yo no era ciudadano. Yo empecé a ser ciudadano cuando mi poeta empezó a tener libertades. Y yo dije, coño, yo puedo velar porque la acera esta la construyen. Yo puedo decir que esto es lo que está sucediendo, está mal, ¿me entiendes? Tener esa voz. Y ese poeta y ese artista fue el que me enseñó a ser ciudadano. Ahí es donde están los componentes que entran la civilidad y entra lo político, como también una manera de arte, en mi experiencia. El cambio tiene que partir por uno mismo. Yo no le puedo decir a ti ni al otro, oye, cambia. Yo tengo que cambiar yo. La calle, el espacio público, es el espacio de diálogo, porque es donde tú te encuentras, con el otro. Y es donde empieza el cuestionario de nosotros, primero con nosotros mismos y después puesta en escena. A la vez que nosotros plantábamos la experiencia del arte, establecíamos lo que nosotros llamamos una experiencia de diálogo. Un diálogo que en un momento era una intervención que generara la posibilidad del debate. Para llegar al diálogo se pasa por muchos procesos. Un diálogo entre dos personas que no se llevan bien pasa por, antes de sentarse hay muchas cosas. Pero el arte cubría todo eso. Las técnicas del arte, que son riquísimas, que van desde el teatro, de las pinturas, del performance, del poeta, los procedimientos de la metáfora, los procedimientos de la metonimia, que son recursos mentales que pueden funcionar en la realidad, porque vivimos en un bosque de símbolos. Lo que yo le llamo poética operativa, ¿no? Tú sabes coger los símbolos que están en la ciudad. Por lo tanto, era cuestión de cambiar, de poner significantes, de valorar las metáforas, de introducir nuevas normas en el espacio público. La experiencia de nosotros como arte no fue solamente pintando o haciendo un poema, fue en la producción cultural. Para hacer un festival indiscutiblemente tienes que tener dinero, por lo tanto ahí entra la economía, entra el recurso económico, entra la poética económica, por lo tanto son diferentes niveles, no solo te tienes que preocupar por las obras, sino por el contorno, el público. Pero sin embargo éramos artistas que hacíamos festivales, hacíamos libros, hacíamos poemas, hacíamos discos, estabas trabajando con diferentes formas de hacer arte, había un arte de operatividad. Cómo llevar ese producto y cómo hacerlo visible a la hora de pensar las cosas, a la hora de elaborar. No solo estaba el artista, estaba el productor. Estoy montado en eso y siento que San Isidro y todo el legado ese está aquí, ¿me entiendes? Lo siento porque es como que un grupo de una generación facture lo que va a venir después, o por lo menos deje la plataforma de los contenidos que otros artistas y otros activistas a otro nivel lo van a llevar. Y eso es ser parte de ese oleaje, de ese movimiento. Entrar en contradicción con el gobierno cubano es como una carretera. Tú te das cuenta un día que quieres hacer algo, que tienes todo el potencial para hacerlo, que quieres hacer un festival, lo empiezas a hacer y cuando lo empiezas a hacer ves las limitaciones. Se te empieza a manifestar tu propia realidad, tu obrar te hace que aparezcan estas cosas. Entonces en un espacio donde no hay libertades, cualquier cosa que hagas puede ser limitada. Tú te despiertas, se te despierta el ojo central y tú dices, coño, he nacido en un país donde no hay libertad. Me recuerda a mí la frase de Luis Manuel. Aquí no hay libertad ni pinga, como una persona que se dio cuenta, ¿me entiendes? De momento de que no hay libertad. Y eso es lo que ocurre en esa calle. Tú vas caminando, tú vas pintando, un día te dicen, oye, eso no. ¿Y pero por qué? Y te cuestionas. Y no, pero si esto puede... Entonces entras en esa primera fase de contradicción. Y cuando entras en esa primera fase de contradicción, indiscutiblemente
te aparece el legado de todos los que han entrado en contradicción, de todo lo que le ha pasado a las personas que han logrado, que han hecho, hasta dónde la han esquilmado, hasta empiezas a tener eso. Ahora, en el caso de nosotros, utilizamos procedimientos muy diferentes porque entrábamos en el amor, mi hermano, la meditación, la poesía, y eso nos hizo que durara un poco más. Pero uno tiene contradicción con el gobierno desde el primer momento que empiezas a plantear tu necesidad de obrar en tu propio mundo, en tu propio espacio. En un espacio donde no hay libertades, cualquier cosa que haga es limitante, es limitada por el gobierno, es limitada por sus estructuras y por lo tanto o te vas, que es lo normal del proceso, o te quedas haciendo algo. Te compruebas, al fin y al cabo tú te compruebas a ti mismo, ¿no? Diciendo, tienes muchas posibilidades de irte, de callarte, de seguir obrando. Entonces tú accionas. Nosotros empezamos a accionar, empezamos a construir. Imagínate un festival que no venía del dinero mismo que nos daban ellos, porque no había ningún tipo de dinero. Un festival que venía de que nosotros aprendimos a hablar internacionalmente, es decir, a tener los procedimientos para aplicar ¿no? Y ese dinero entraba a Cuba y ese dinero se quedaba en Cuba y ese dinero se quedaba para las comunidades. Normalmente la gente dice, no, porque tú estás contra el sistema. ¿Y por qué no es al revés? El sistema está contra las libertades de los individuos, ¿me entiendes? Siempre es como que nosotros operamos en dirección a. Y nosotros llegamos al mundo y ya el poder está. Nosotros llegamos y ya estaba la revolución con sus todas estructuras limitantes. Nosotros llegamos y apareció nuestra creatividad y estaba también las estructuras limitantes del poder. Nosotros decidimos y hicimos el primer trazo y estaban las estructuras limitantes del poder que no le interesaba lo que nosotros hacíamos. Pero cuando las pinturas, las acciones de nosotros, la gente lo empezó a ver y empezó a movilizar cosas, las estructuras limitantes del gobierno aparecen como fuerza. En primer momento de convencerte de que no, y después se van endureciendo. El arte, ya yo te hablé de todas las posibilidades. El arsenal de técnicas del arte para la superación personal, para la expresión personal, para la conexión colectiva, está más que comprobado. El activismo me gusta por su sentido poético, en el sentido que tú puedes ser el activista de las mariposas. Y hay mucho amor concentrado, porque tú cuidas las mariposas, tú velas porque las mariposas, y tienes un contenido profundo que va hasta la oruga, la crisálida. Entonces, todo eso hace que la persona que cuida las mariposas llegue a un contenido profundo y despierte en sí su humanidad. Tú eres el activista de las piedras, el de la mariposa, el otro de los árboles, y vamos luchando, y a medida que se va desarrollando nuestros activismos, empiezan las limitaciones. Entonces hay un momento que nos miramos todos y dice, bueno, estamos frente al mismo muro. Tú por los derechos humanos, tú por los derechos de los animales, tú por el derecho de las mariposas, tú por el derecho de las piedras. Al final te das cuenta que terminamos todos diciendo, coño, estamos defendiendo nuestras libertades. La política es lo que hace que aparezcan las ciudades, ¿me entiendes? Es lo que hace que el hombre habite el mundo de alguna manera. Entonces son procedimientos que si tú no lo tienes en cuenta, como no accede a determinados registros que hay que acceder para que tu voz llegue desde tu propia posición como ciudadano, de tu propia posición como poeta, de tu propia posición como artista. Cuando tú dominas ese triángulo, poesía, activismo y política, usted está empoderado, porque tienes un trípode que lo puedes mover. Y además los tres están montados sobre el discurso y sobre la imagen y sobre la metáfora y sobre la acción. En el caso de nosotros, como fue un padecimiento de destrucción que tenía el país, nosotros logramos meternos sobre esas capas de desastre y allá abajo producir vidas. Y eso estuvo bastante tranquilo. Además, el régimen hasta ese momento no le importaba tanto. Creía que lo tenía controlado con todas sus instituciones. La crisis económica de los 90, el periodo especial, desató una cantidad de contenido en las mentes de los cubanos. Tanto los que se fueron, los que se quedaron, los que tuvieron que sobrevivir. El artista tuvo que asumir su rol, irse, el político las instituciones estaban destruidas. Por lo tanto, el régimen tuvo que reorganizarse y no tenía suficiente fuerza. Y eso es una realidad, por eso nací. Yo digo que nosotros nacimos de las fisuras y los quiebres del sistema. Ahí brota, es como una pared que tú pintas
y que tú sabes que está rajada y ahí mismo crece la hierba, crece. Y tú dices, ¿cómo crece la hierba aquí? Y es una fisura de esa pared. Esa fisura que se abre producto a que es el mismo peso del régimen que se quiebra, nosotros nacemos. Y todo el proceso de nacer parte del mismo proceso de quiebre. Por lo tanto, el régimen no se da cuenta. Cuando se viene a dar cuenta, ya nosotros estamos suficientemente avanzados. Tenemos una conexión en toda la ciudad. Los festivales de producción estaban súper conectados. Ya existía, aparte de lo que hablábamos de la crisis, que permitió que aparecieran todo tipo de pensamientos y posibilidades en las mentes de cubanos, ¿no? Porque es esa grieta. Hasta ese momento, el régimen siempre te vigila, siempre te vigila. Hace tu expediente, valora qué tipo de espesor personal tú tienes para eso o en quién tú te vas a convertir dentro de unos meses, dentro de unos años. Si tienen esa línea, ya esta persona está viendo aquí, está hablando de esto, ya vamos a empezarle a cerrar el festival. Vamos a decir que ya no pueden salir a intervenir en los espacios públicos. Vamos a censurarlo. Vamos a hablar con la familia de los artistas que le digan que se están metiendo en candela. Empieza todo el proceso, ¿no? Todo el proceso. Hasta que en aquel momento, por lo menos en la parte cultural, que yo sepa, no fueron tan agresivos como con la parte más política, la dama de blanco. Nosotros nos movíamos, aunque tú no lo creas, en un espacio más de burbuja. Recuerda, y yo te digo una cosa, la cultura es el centro operacional del régimen. Fidel declara que la revolución es hija de la cultura. Lo único, la revolución, como lo declara el castrismo, como lo declara los Castro, es única y es la única y todo se debe a ella. Pero sin embargo es hija de la cultura. Está basado en nuestra idiosincrasia y en nuestra cultura. Por lo tanto, el hecho de penetrar la cultura es y restablecerla a partir de nuestros códigos idiosincráticos es realmente una desmantelación del régimen, porque el régimen ahí es donde opera y donde manda. Por lo tanto, la cultura, ellos la tenían muy bien solapada, en el sentido de que no, con los artistas era fácil decirle, oye, ahora tú puedes vender, vete, te puedes ir para afuera, ya. Entonces, por lo tanto, eso es lo que hacen los artistas. Era muy fácil desmantelar un grupo de artistas. Pero en el caso de nosotros, no era lo mismo, porque nacimos en el medio del periodo especial, no veníamos de las escuelas, fue un arte independiente, fue el hip hop, ¿me entiendes? Entonces no teníamos esos miedos, que después con el obrar de la seguridad y los procedimientos y los mecanismos de la seguridad del Estado van produciendo ese temor, porque te lo infligen. Hasta ese momento nosotros teníamos la vigilancia y teníamos la persecución. Constantemente hemos perseguido, vigilado, cada cosa que hacíamos era valorada y como trabajábamos en las instituciones era muy fácil controlarlo. Es decir, porque tú bajabas una circular y tú decías, Orny Zona Franca no puede participar en tal evento y ya por lo tanto ya tú no participabas. A nosotros nos hicieron varias cosas, minarnos la experiencia grupal, es decir, introducir variantes de contradicción en el grupo, ¿no? Dejar salir a uno, no dejar salir a otro. Y eso, aunque tú no lo creas, trabaja en los CEU, porque éramos un grupo. El sistema nervioso de los artistas, su rápida captación de las imágenes, su velocidad al conectar la metáfora, y cuando digo poeta, digo los artistas en general, nos ponen en un alto sentido de sensibilidad, tanto para las voces interiores como para las voces que vienen de afuera. Se convierten a veces en agresión negativa y a veces en agresión positiva. Le digo en agresión positiva cuando viene el aliento, ¿no? Y ese aliento uno lo monta más allá y entonces aparece el ego. Pero bueno, esa es una de las condiciones donde nosotros montamos la experiencia. El ego es como la cuadratura para echar a andar las cosas. Mi ego está tranquilo. Yo soy parte de una generación, he hecho mis cosas, he estado en primer plano cuando he podido, he estado en el último plano cuando es necesario, porque esto es más allá de mí. Esto es una sucesión de cuerpos y mentes. Es una nación. Respeto a los que ponen todo su ego en función de ir más allá. Somos como artefactos
y procedimientos que hasta que no superes eso, no pasas a otro nivel tú mismo. Es lo que tiene el ego cuando tú te concentras en que tú eres el mejor. Es una batalla por estar en primera persona, en primer plano todo el tiempo. Y eso es desgastante. Eso te pasa factura. La meditación nos sirvió para tranquilizarlo, es decir, utilizarlo lo suficiente. No que se fuera más allá. No que el ego se dejara llevar por discursos dorados de los que quieren transformarte. Porque de todas maneras, al fin y al cabo, es una práctica. Es una práctica. Y en esa práctica es que nosotros cogemos esa cultura. La cultura de llamarnos nación, la cultura de utilizar los elementos que tenemos. Al fin y al cabo es construir una personalidad. ¿Quién eres tú? Naciste en tal lugar, eres hijo de fulano y mengana, estudiaste tal. ¿Qué tú eres? ¿Qué tú haces? Y tú dices, yo soy esto. Y el ser es mucho más allá de lo que tú lo puedas enmarcar. La disciplina para mí es lograr la armonía entre esa alma y el ego, ¿no? Sí, que sea utilizable, que el ego, al fin y al cabo tenemos que manipularlo, estar con él, vivir con él. Pero el ejercicio mental, el ejercicio de ponerte de frente a ti, es lo que hace de que tú puedas siempre ver el crecimiento de tu ego. Y lo debemos hacer tanto porque tenemos ese instrumento para pintar como para hacer un poema. Siempre hay una reflexión, hay una visión. Bueno, sí, es reflexión por eso, porque entra y refleja, ¿no? A veces hay refracciones, que el rayo te entra y se desvía unos grados. Pero es así, todo está montado sobre el ego. Cada época trae su gente y trae la gente que va a ser por ella. Por mi experiencia de 30 años, me he dado cuenta que ha sido así como las olas que estamos aquí, por eso me gusta este lugar, porque las generaciones son como olas. Viene, sale esta ola, aparece otra ola, y así es como yo he podido interpretar toda la experiencia esta del arte desde mi tiempo hasta la actualidad. Realmente nosotros empezamos, el régimen ya empieza a tener, no sospecha, sino ya directo con nosotros cuando empezamos a involucrar en nuestros festivales a la oposición. Es decir, ya a nuestros festivales iba Giovanni Sánchez y venía Dagoberto de allá de Pinar del Río, conocíamos a las Damas de Blanco. Esa compenetración hasta que decidieron, creo que en el 11, no recuerdo muy bien, sacarnos de las instituciones. Ahí es donde aparece ya no el problema, sino quiebre. A nivel nacional pasan circulares de que ya OVNI no puede trabajar y nosotros pasamos al espacio independiente. En un primer espacio era alternativo. Nosotros hablábamos de una alternatividad dentro de las instituciones. Ya después que nos sacan a nosotros, que sacan así a otra cantidad de gente, eso es entrando Raúl al poder. Saca a todo el mundo de las instituciones, limpia las instituciones, nosotros vamos a parar a la calle. Ya cuando vas a parar a la calle, ya el espacio que hay es el espacio de la contrarrevolución. Por lo tanto, te tipifican, te vigilan tus fiestas y la podíamos hacer. El régimen juega a determinados claros y oscuros, ¿no? No es que te arranque completo, sino deja acto. Ya, pero mira, tú tienes todo esto. Mira todo lo que tú te has ganado. No todo. Lo más constante. Lo más visible. No, y otros no visibles que hacen tratados por abajo y tú no los ves. Porque es así, se comportan a diferentes niveles. Hay una tipología del tratamiento, no es igual a todo el mundo, te va a cortar la cabeza a ti. Siempre el régimen, cuando tú te ganas un espacio, él, después de varias represiones, él lo deja. Y tú te desarrollas en ese ambiente. Pero no, mira, aquí sí hay, mira estos festivales independientes y te utilizas. Y él dice, ese es el área que te dejé, ya no te vayas a salir de ahí. Si te sales de ahí, es volver a empezar otros registros, ¿no? Entonces, ellos lo que iban era creando áreas. Aquí tú te puedes desarrollar, no hay ningún tipo de problema, Si tú rompías esa área, bueno, empezaban otros procesos de represión. Pero ellos van llevando eso hasta que aprisionan el cuerpo. Tú vas jugando tus niveles. Yo jugué siempre mis niveles. En realidad yo no quiero caer preso. Pero si caigo preso ahora por lo que he hecho, bueno, está bien. Hay un tipo de estrategia y de tácticas para someter a las personas a diferentes niveles. A todo el mundo le hacen ese perfil psicológico, te estudian, van a tus pueblos, miran, porque además, como todo está controlado, es muy fácil. Fíjate. Y eso te implica que tú siempre tengas un modo operandi para trabajar, porque la bestia, tú la conoces, tú sabes cómo tú vas a chiflarle al oso.